Hola, día 4. Hoy en nueva ubicación en la terraza de mi casa, como con luz natural, de día, otro feeling, a ver cómo fluye. El día de hoy voy a hablar de algo interesante, que es bastante íntimo. It's getting better and deeper, este reto, así que vamos a ver cómo fluye. Hoy voy a hablar de los miedos, de mis miedos. Y vaya, creo que es imposible tener un solo miedo, ¿no? Creo que el miedo es como ese instinto primario también que nos hace detener muchas veces a pensar antes de saltar, reaccionar, tomar una decisión o de alguna situación en específica que aparece, ¿no? Es como ese impulso natural y primario que surge para protegernos, y su función en nuestra vida es vital, solo que muchas veces pues nos paraliza, ¿no? Yo he tenido como esos miedos masivos o muy conocidos a las arañas, por ejemplo, que en verdad me paralizaban y me dejaban sin aire. Un día, así anecdóticamente, por estarme burlando de mi mamá y de su miedo a las alturas, luego fui a un zoológico, y en la parte de los reptiles, de las serpientes y donde están todos estos animales así rastreros, como que observando, yo tratando de mantener mucha distancia con las peceras y esto, de pronto miro hacia abajo y veo que hay una tarántula que me está subiendo por la pierna. En eso empiezo a hiperventilarme y a sentirme como no puedo. Mi mamá: Natalia, respire. Y mi papá me decía: pero patela. Y yo era como: no puedo hacer nada. Era como así, una momia. Y bueno, fue muy intenso. Por un lado, me enseñó a no burlarme de las personas y de sus miedos. Y por otro lado, pues también me hizo ver que mi temor tampoco era tan grande y que estaba como alimentado por historias, por películas y por demás, ¿no? Poco a poco y a lo largo de mi vida me he tenido que enfrentar a diferentes arañas. Y por ejemplo, en la casa que vivo, que tiene un árbol gigante que nos trae cosas bellísimas, también nos trae muchas arañas, y ya se ha vuelto como un tema cotidiano. Entonces hablo con ella, les digo que nos respetemos. Me he enojado cuando aparecen en mi cama o en mi almohada y les digo: no, miren, así no, o sea, hay espacio para todas, por favor no nos faltemos el respeto. Entonces he creado como un diálogo con ellas, como para mantener mi miedo observado, ¿no? Sin que haya desaparecido del todo. Es algo que ya, con lo que puedo fluir. Hay un miedo que tengo que es mucho más extraño quizás, y que no está relacionado con los comunes que digo, a las arañas, a los perros, a los insectos, a los espacios públicos, a hablar con la gente, sino tiene que ver con la normalidad. Realmente le tengo miedo a la normalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues para empezar, la norma o lo anormal es aquello que encaja en una norma, y una norma es algo que se ha establecido como por criterio público o impuesto, ¿no? Entonces me parece que nosotros hemos aceptado una normalidad, pero que no hemos participado de la creación de esta, ¿no? O sea, cuando yo ya nací, habían un montón de normas impuestas y de aquello que yo tenía que seguir para ser una persona normal, funcional y aceptada en la sociedad, ¿no? Entonces digamos que le tengo temor a la rutina, a lo que es igual, a no cambiar, a no evolucionar, a estancarme, a relacionarme con personas que no tengan curiosidad por la vida, a ser normal. Y claro que soy normal porque encajo en la sociedad sin que haya ruido y sin molestar, pero me da temor caer en la extrema normalidad
en vivir mis días exactamente iguales, en levantarme a la misma hora, a tomar el mismo desayuno, con las mismas preocupaciones, a tomar el mismo camino o el mismo bus para el trabajo, a enfrentarme a los mismos retos dentro de ese trabajo, a estar detrás de un escritorio durante 8 o 10 horas, a regresar a casa cansada, agotada y sentarme a distraerme con cualquier cosa, televisor, celular o lo demás. Y en la consecución de que eso pasa, pues ir alcanzando otras cosas que son normales y a las que debemos procurar para tener una buena vida, como tener un trabajo y ascender, como casarme y tener hijos, como adquirir una hipoteca, una casa, un perro, una finca, un grupo social cerrado, único, tener ciertos comportamientos, como que huyo realmente de esta normalidad. No sé realmente, digamos, qué es lo que me activa eso, porque como les decía al principio, los miedos nos mantienen al margen de reaccionar o de lanzarnos a algo que nos pueda hacer daño, ¿no? O que nuestra mente asocia como un peligro. Y yo creo que el peligro que asocio yo con este miedo es a no transformarme, a asumir algo que se me dictaminó cuando nací sin cuestionar, sin preguntarme, a no ver cambio en mi vida, en mi entorno, en la sociedad. Y creo que no le tengo miedo, digamos, a morir, pero tengo miedo a no vivir, a no vivir profundamente, a no aprovechar las oportunidades que aparecen, a no arriesgarme a hacer cosas nuevas, a enfrascarme en lo que es cómodo, tranquilo y normal. La verdad no cuestiono ni critico la vida de las personas que van por este camino, pero a mí me asusta seguir esto. Y para, digamos, cerrar, quiero contarles también una anécdota que me pasó cuando hacía parte de un trabajo que era normal. Como diseñadora gráfica entré a trabajar en una empresa de moda muy reconocida en Colombia y hacía parte de un equipo de marketing y teníamos ciertas tareas establecidas, tenía horarios, tenía un equipo de trabajo, tenía ciertas tareas asignadas a diario que eran muy parecidas. Y un día me mandaron a buscar unas referencias de unas prendas a la gran bodega. Entonces era como wow, un gran reto encontrar algo en esas bodegas porque eran estanterías infinitas, altísimas, que podrían llegar a tener 10 metros y pasillos y pasillos a pasillos. Entonces yo empecé a recorrer los pasillos buscando la referencia con un número que tenía y en eso, en un pasillo, empiezo a avanzar y en el fondo, muy lejos, no sé, empiezo a ver una persona sentada en su escritorio, como que tengo problemas de vista y no podía enfocarlo muy bien, pero en la medida en que me acercaba me di cuenta que era un señor mayor que estaba sentado en su escritorio y que también me observaba mientras yo caminaba hacia él. Su mirada estaba perdida, realmente en el tiempo que yo lo estuve observando no estaba haciendo ningún trabajo, probablemente era una persona que estaba cerca a pensionarse y sencillamente me miraba y su mirada era triste, perdida, su postura era, sus hombros estaban caídos y yo empecé a ver que me estaba acercando hacia esa persona como si me estuviera acercando hacia eso en mi vida, ¿no? Y de un momento a otro me quedé paralizada y vi de alguna forma que el Señor me miraba como esto no es, ¿no? Y este no es el camino y esta normalidad impuesta no es sana y no nos hace bien. Y bueno, yo sentí como que todo eso me lo transmitía él con su mirada tan triste que en la mitad del pasillo o un poco más cerca decidí no terminar ese pasillo, decidí dar la vuelta y devolverme por donde había llegado y coger otra ruta, como, no sé, un acto psicomágico de esta no es la vida que quiero. Yo sentí que si seguía caminando por ese pasillo, mi vida y mis decisiones me iban a llevar a terminar así. Y entonces, pues justamente reaccioné desde mi miedo,
Pero también ese miedo me llevó al poco tiempo a dejar ese trabajo, a ser independiente. Creo que fue la última vez que tuve un trabajo formal de este tipo. Y le agradezco a esta persona por haber aparecido en mi vida y mostrarme mi miedo así tan de frente, porque me hizo tomar otro tipo de decisiones como para sentir que estoy viviendo realmente, ¿no? Entonces, bueno, creo que este video sale un poco de la normalidad, porque no es un típico miedo que alguien suela compartir o expresar. Y bueno, termino mi día de hoy, me siento como más tranquila, aunque tengo todo un equipo profesional que me está grabando en este momento. Me siento cómoda y termino mi día 4 con mucha gratitud. Gracias.